always do, but Yeah. it's not letting me. It's Okay. saying I need an update and it's taking time. Okay. What can I do? So you are doing it through the phone or through the computer? Well, I was trying to do my computer, but I could, what do you suggest? I'm very technically not savvy. No. No te escuchamos, no te escuchamos. Estás silenciada. ¿O no? Un minuto.
Estamos teniendo unos problemas técnicos, así que estamos tratando de acomodar esos problemas técnicos. En cualquier momentito ya lo solucionamos. Perdón, ¿eh? Gracias. Hola, Rocío. Anybody there, digo, cualquiera quiera cantar un poquito para esperar y cambiar las energías, a ver si. This is through, this is only through WhatsApp.
Ah, Tenemos un par de problemas técnicos. No sé si pueden ver la Ananga Manjari. Ella no los puede ver a ustedes. No, the light is still. No, it's okay. You need to just turn the phone this way. There. There, perfect. All Yes. right, but I'm trying to keep the, okay. There's a light there, huh? That's all right. Let me ask Well- everybody. I send you a picture of who is here, so you have it. So you know all the people that are here. Here. Okay, I'm going to ask them in Spanish if they can see you. I can't hear you well. Hold on. Can I get you on speaker? Yes, you should be able to. Okay, now let's see. Hurry, 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 hurry. I don't hear you well. Can you hear me okay? I hear you softly. Hmm. Do you have a ear things like to put in your this? You have this? Yes. Oh, boy, but they're not plugged in, so Okay. I'm not gonna be able to do them for very long. Yeah. So, well, we can try. If it doesn't work, maybe we have to do a different date. We can try our Okay, best. can you hear me okay? I hear you softly, but I can hear you. Yes. Yeah. But is softly good enough? Yeah, for me, yes. Will it be all right for everyone? Yeah, I will translate, so they will hear my translation well. Okay. And I can try to send you a picture, but I don't know if you have your phone, probably you won't see it. But And I have this thing, but I wanted to show it, but yes, you can see. I think the lens of the phone can be clean a little bit like this with something, okay. and then maybe you can see a little better. There, better. Yes. Is that better? Yes, yes. Okay, let me ask everybody in Spanish. So if I guys want to see. ¿Ustedes la pueden ver a ella? ¿Me pueden contestar? y verla, sí. Sí, Sí, bueno. sí. ¿Por qué no dicen su nombre y dónde están? A ella sí, ella sabe. Well, they're going to tell you who they are, so you know who's there, because you can see them. Okay, that's all right. You- Yeah, because I can't see them. Yeah. So, de a uno, Krishna Chandra, decí vos dónde estás, quién sos. I'm from Uruguay, Krishna Chandra. Krishna Chandra from Uruguay. Krishna Bhakti. Estás muteada. Krishna Bhakti is from Buenos Aires. María Inés is from San Juan, North, from Argentina. Jackie. Jackie, Gonzalo, and Baiduria, who's 6 months old, from Mar del Plata. Lilian Jorge from Buenos Aires. Jerry is from Panama. Melissa from the south of Argentina, Rio Gallego. Wow. Daitiesas from Mendoza, from the mountains. Sri Madhava is from Córdoba, the north of Argentina. Rocío is from Mar del Plata. Aria is in Buenos Aires. Nakula is in Mendoza. And Caro, I think, is in Buenos Aires. Yes, Caro is in Buenos Aires. So this is the Nice. group of people that we have. I have a picture for you, but you might not be able to see it. But anyway, so sorry for the technical difficulties, but we're going to make it work. Can they hear me okay?
It's very softly, but I can hear you. Very softly. Wow. I'm speaking so loud. All right. Maybe, All right. go ahead. I'm so sorry about the technical difficulties. Estoy muy los problemas técnicos, las dificultades de problemas técnicos. I hear you better now. Okay, good. Me puede escucharme a mí mejor ahora. Am I still very soft? Yeah, very soft. So I put my earplugs so I can hear you better. Oh, I see. Okay. All right. I'm sorry for this. Okay. Perdón por los inconvenientes técnicos. So much for confidence. Esto es tanto como para la autoestima, ¿no? De Haití, ¿vos la escuchás a ella? No la escuchás. Bueno, está bien. Okay, go ahead. So first, let me offer my respects to my spiritual master, Srila Prabhupada, who gave me and inspired me with this information and knowledge. Primero voy a ofrecer mis reverencias a mi maestro espiritual que me ha dado este conocimiento y me ha inspirado. So we're talking today about manifesting the power of humble confidence. Estamos hablando hoy de manifestar el poder de la humilde confianza During our human and spiritual journey. dentro de nuestra humana y nuestro viaje humano y espiritual. And a great example of this humble confidence Y un gran ejemplo de esta humilde confianza was Saint Francis of Assisi. es San Francisco de Asís. Hari, hari. Received this gift last night. Recibió este regalo anoche. My husband brought it back from Italy, Mi esposo me lo trajo ayer de Italia. and Mukunda Prabhu gave it to him for me. Y Mukunda Prabhu se lo dio a él para ella, para mí. Saint Francis was a great example of this humble confidence. Y San Francis es un gran ejemplo de esta humilde confianza. He was, wanting to share his love for Jesus to everyone around. Él estaba queriendo compartir su amor por Dios, por Jesús para todos. And his confidence was even with poor people, against the government at the time, he was sharing his love for God. Incluso en ese momento con las personas pobres en contra del gobierno estaba compartiendo su amor por Dios. He even went to the Pope and presented his way of devotional service to the Pope. Incluso él fue hasta el Papa y le presentó este sistema de servicio devocional al Papa. And when the Pope accepted him, seeing his humility, his genuine humility, Y cuando el Papa lo vio a él y vio su humildad genuina, he agreed that he could go ahead and spread his brand of Krishna consciousness or God. y él aceptó que él fuera y expandiera esta forma de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios. So there is a prayer attributed to Saint Francis. Hay una oración dada a, que le dan, no sé cómo dice attributed, but, para San Francisco, ¿sí? And I mean, this was his humility with confidence. Esta fue la oración con humildad y confianza. He was trying to do the right thing by God in his heart. Estaba haciendo eso con Dios en el corazón. Even to defy the government and the church at the time, the big. Incluso desafiando al gobierno y a la iglesia en ese momento. So he had faith in God, Entonces tenía fe en Dios. and this made him confident. Y eso le dio confianza. Faith makes us confident. La fe nos da confianza. Oh, I don't hear you. La fe nos da confianza. Can you hear me now? So I have a little prayer
prayer here that is attributed to him. We don't know if he actually read it or said it, but Hay una oración que dicen que viene de él, pero ella no está segura si él la hizo o la leyó, pero se la atribuye a él. Lord, make me the instrument of your peace. Dios, Señor, haceme el instrumento de tu paz. Where there's hatred, let me sow love. Donde hay odio, déjame que haya paz. Where there Amor, is perdón. injury- Odio, amor. Perdón. Where there is injury, pardon. Cuando hay dolor, perdón. Where there is doubt, faith. Cuando hay duda, fe. Where there's despair, hope. Cuando hay desesperación, esperanza. Where there is darkness, light. Cuando hay oscuridad, luz. Where there's sadness, joy. Cuando hay malestar, así, sadness, no sé, me salen las palabras a veces. Dice, si me querés ayudar, one second. Disfrute. Tristeza. Tristeza, disfrute. Gracias. Felicidad. Felicidad, sí. Oh, divine master, Oh, Maestro Divino, grant that I may not so much seek entrégame tanto que no tanto que yo vea to be consoled as to console others. de ser consolado a consolar a los demás. To be understood as to understand others. Ser entendido como entender a los demás. To be loved as to love others. Ser amado como amar. For it is in giving that we receive. Porque es en dando que uno recibe. It is in pardoning that we are pardoned. Es en compartir que nosotros somos partes. And it is in dying that we are born to eternal life. Y es en morir que nosotros nacemos en la luz eterna. So this knowledge, these beautiful phrases Este conocimiento, estas frases tan hermosas, is in pursuit of the Vedic version. es en búsqueda de la versión védica. And as we know, we are to always respect any knowledge that is in pursuit of the Vedic version. Y nosotros tenemos que honrar en cualquier conocimiento que sea en búsqueda del conocimiento védico. So Saint Francis Ki Jai. Así que San Francisco Ki Jai, Hari Hari. Wherever we find knowledge that can help us in our devotional service, Donde sea que encontremos conocimientos que nos pueda ayudar en nuestro conocimiento, nuestro avance devocional, to increase our faith, para incrementar nuestra fe, we must respect that. nosotros debemos respetar eso. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, he's very non-sectarian. es muy no sectario. There's several places where he talks about appreciating others' devotion to Krishna. Y hay muchos lugares donde está apreciando la devoción And one de place otros. that the Sankirtan party, El movimiento de Sankirtan. and he said this way before ISKCON started. Y él dijo esto mucho antes de que ISKCON empezara. He said the Sankirtan party has started in America through the Salvation Army. Dijo, el movimiento de Sankirtan ha empezado en América a través de la Salvation Army, es un grupo que se llama Salvation Army, no sé cómo traducirlo, pero es un nombre. As the 50s, I'm not sure if before that, but as early as the 50s, Tan temprano como los 50. they would go to the streets, a group of people with cymbals and drums, and sing names of God and praise God. Iban por las calles con címbalos y tambores y cantaban los nombres de Dios. Bhaktivinoda Thakur accepted that as the Sankirtan party starting. Y eso Bhaktivinoda Thakur aceptó eso como el movimiento de Sankirtan que ya había empezado. In another place he wrote Y en otro lado escribió that whenever we enter the house of God, even if it's of another denomination, Cuando sea
perdón, cuando sea que entremos en la casa de Dios, aunque sea en otra denominación, some other mosque, church, temple, a otra, una mosquita, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mezquita, mezquita. Una mezquita o otro templo, otro lugar de adoración, ujú, where God is being respected, donde Dios está siendo respetado, we should also feel in our hearts nosotros también necesitamos sentir en nuestro corazón some reverence reverencia and gratefulness y también agradecimiento. that, oh, here, my Krishna is being worshipped in a different form with a different name. Ujú. Oh, acá mi Krishna está siendo adorado de otra forma, con otro nombre. And this gives me even more gratitude and faith for my form of Krishna. And Y esto me da más fe y gratitud para mi forma de Krishna, para mi corazón. important. Having that open-minded, broad-minded, Vaishnavas should be broad-minded. Y uno debería ser como un Vaishnava, una mente así abierta, inclusiva. That way we can be confident, become more confident in our devotional service. Y así podemos estar más confiados en nuestro servicio devocional. Un minuto, one second. Confident es confiado, ¿no? ¿Cómo se dice? Confiado, confiado. Confiado, sí. okay. I'm translating a word, I just want to confirm this is the right word. Okay, thanks, continue. We can be more confident of our devotional services. It gives us confidence and it makes us more humble to accept others. Nos hace más confiados y también nos hace más humildes para aceptar a los demás. What we have is not the only way. Lo que nosotros tenemos no es la única manera. God actually incarnates in every species of life. Dios se encarna en cada especie de vida. When we have a river here that we float down the river, it's very beautiful. Tenemos un río por acá, muy lindo, que flotamos bajo en el río, muy hermoso. And when we see the turtles, we call them kormas. Cuando vemos a las tortugas, las llamamos kurmas. Say Hare Krishna korma while we're floating. Y le decimos Hare Krishna kurma y seguimos flotando por el río. And we see the fish, we go Hare Krishna matsya. Y cuando vemos el pez, decimos Hare Krishna Matsya. And the other day we saw a gator, an alligator. Y la otra vez vimos una alligator, ¿cómo se dice de aquella? Cocodrilo o Vimos lagarto. un cocodrilo. Ujú. Some other boy was near us and he said, oh, Gary the gator. Oh, y había otro niño por ahí que dijo que ese cocodrilo se llama Gary, el cocodrilo Gary. I said, let's call him Gary the gator. Gary. Vamos a llamarlo Giri, el cocodrilo Giri. So all the people started going, look, there's Gary Gator. Y ahí todo el mundo empezó a decir, ahí está el cocodrilo Giri, Giri, Giri. Yeah. Anyway, any name for God is sacred. Cualquier nombre de Dios es sagrado. In any religion, in any culture, in any form or language. En cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier lengua. Mm-hmm. Yeah. So why do we want to have confidence in devotional service? ¿Por qué queremos tener confianza en el servicio devocional? Why is that important? Porque eso es importante. Why do we want to have self-acceptance? ¿Por qué queremos tener self-acceptance, Daitya? So this One is- second. Autoaceptación. and if anyone Autoaceptación. Sorry, some words I don't know and Daitya help it. So. Yes. Anyone want to answer that? Why is confidence and self-acceptance important in ¿Alguien devotional quiere contestar eso, por favor? ¿Por qué es importante la autoaceptación y la confianza en el servicio devocional? Denme ideas, yo se las paso a ella. ¿Alguien que se abra el micrófono y me diga? service? We'll take one or two Sí. answers. Ros. ¿Alguien? ¿Una o dos personas? Krishna Chandra. Yo podría compartir que Sí. para transmitir también el conocimiento, necesitamos tener esa seguridad de lo que sabemos, ¿no? De lo que estamos conociendo y de lo que queremos transmitir. Okay. Wait, one second, so I can translate. Mire, si seguís diciendo. She's saying, Rocío is talking here from Mar del Plata, and she's saying that
in order to impart the knowledge that we have to have confidence and you know, so we can share with others. She's continuing, so I'm going to hear. Sí, ¿qué más, Rocío? Y también porque la confianza nos ayuda a tener esa fe, ¿no? A desarrollar esa fe interna. And also because the confidence also help us to have the faith. Yes, very nice. Good. Muy bien. So those very, very good answers. Esas son muy buenas respuestas. Krishna Chandra? ¿Entendí bien o sería la autoaceptación? Is there someone La autoaceptación y la confianza, sí. ¿Por qué? Es Claro, importante. que en realidad la autoaceptación te ubica a vos en el lugar en el cual estás y This is Krishna Chandra from Uruguay, and he's saying the sorry, I'm confused Spanish to English. Acceptance. Self-acceptance is, okay. Te ubica en el lugar en el cual vos estás They place you in the place you in the location where you are standing, entendiendo que no estás ni más arriba ni más abajo, understanding that we are not too high, higher or lower. entonces no te hace crear una expectativa demasiado exigente, So you Ni don't get tampoco- an expectation too high, Okay. ni tampoco menos de lo que podrías esperar dar. or also no lower than what you are able to give. Very nice. Muy Okay. bien. So we'll talk about these. One is that confidence increases our faith. Vamos a hablar de esto, que la confianza incrementa nuestra fe. And the more healthy faith we have, the more confidence we will have. Y más saludable nuestra confianza es, más fe vamos a tener. And as the first person expressed, that then we can share and give that knowledge confidently to others. That Así como esa persona explicó que entonces podemos dar esa confianza a otros y entregarla a los demás. that we know it will help them because it's helping me. Sabemos que va a ayudarlos a ellos porque me está ayudando a mí. So that those are all good answers. That faith will increase, and the faith increases confidence. Confidence increases faith. Entonces son muy buenas respuestas porque la confianza nos entrega nos da más fe, la fe nos da más confianza. When we confidently share the knowledge, then people feel confident to accept it. Cuando nosotros damos el conocimiento con confianza, las personas obtienen, reciben esa confianza. Because there's true conviction from the heart, not just theoretical. Porque hay una convicción desde el corazón, no solamente teóricamente. It's not fanatical. No es fanático. And then, of course, to know ourselves, where we're at. Y conociéndonos a nosotros, ¿dónde estamos? One time Prabhupada said the measure of our Krishna consciousness Una vez Prabhupada dijo, la medida de nuestra conciencia de Krishna is to see how much we're actually detaching from material life, es ver cuánto nos estamos desapegando de las cosas materiales, feeling joyful in Krishna consciousness. sintiéndonos bienaventurados en conciencia de Krishna. So that's a measure of our Krishna Esa consciousness. es una medida de la conciencia de Krishna. As the devotee said, we don't want to act like we're so low that we're depressed. Por eso, como dijo ese devoto, no nos podemos sentir tan bajos que nos deprimimos. And we don't want to act so high that we're better than others. Y no queremos actuar más alto, que somos mejor que los demás. And because if we remember that we are a tiny part of Krishna, Porque si recordamos que somos una parte muy pequeñita de Krishna, but that little spark pero esa pequeña chispa is a spark of his splendor. es una chispa del esplendor. Yeah, so we are a spark of splendor. Somos una chispa del esplendor. And he gives every single person a gift. Y él le da a cada persona un regalo. We show our gratitude to Krishna for the gifts. Nosotros le damos, we show what? Sorry, one time. Gratitude. Tenemos una actitud para con Krishna.
when we utilize those gifts for the highest good, Cuando utilizamos esos regalos para highest good, Daitilla, para El mayor bien, la mayor. para el mayor bien. Ok, Mm. por the highest good. Y es beneficio para todos. and also when we know ourselves, as the devotee had mentioned, I'm sorry, I don't remember the name. Aquí es Krishna Chandra. Y como el devoto dijo, conociéndonos nosotros mismos, Then we can know our strengths and our weaknesses. podemos saber conocer nuestras fuerzas y nuestras debilidades. And we can help our Y podemos trabajar en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Y así que podemos servir con nuestra máxima fuerza. Un minuto. Daitilla, ¿vos puedes escucharla mejor ahora? No, sigo sin escuchar. Okay. Okay. I can hear you better now, that's why. Yeah, No. I don't know. ¿Todos ustedes pueden escucharla mejor menos Daitilla o yo sola puedo escucharla mejor? Creo que ¿Ustedes solo la pueden vos. escuchar mejor? Yo ya no la escucho. No la escuchan, no. Muy bajo. They don't hear you. I can hear you much better now. I don't know why they can hear you. 1 second. I'm going to stop share. We'll try one more time. Sound share. FaceTime. A ver. The phone, I mean, we can hear you like this. We can see you like with your face like that. So it's a little more uncomfortable. ¿Ahora lo pueden escuchar mejor a ella? ¿O no? Hello. No. No, they can hear you very much, but anyway, they have to listen to me. I don't know why. I have no idea. That's all right. The technical difficulties sometimes are there. What can we do? What can we do? Yeah. Yeah. I know. So you have some book or something like that or something? Okay, I can hear you much better than before. Before I was struggling to hear. I can hear you well, but the Oh, can you hear? Okay, I can hear you. Okay. This is not gonna last. Okay, is that okay? I think so. Let's see now. I hear you much better than before. ¿Ustedes pueden escucharla a ella mejor ahora? Ahora mejor que antes, sí. ¿Ahora la pueden escuchar mejor? Sí. ¿Sí o no? Sí, con poco volumen. Un poco volumen. Sí, no sé qué hacer, chicos, porque no tengo más Should nada. we go on? Does everyone want to go on? ¿Quieren seguir así o quieren tratar otro día? ¿Cómo están ustedes? Tenemos. Sí. ¿Quieren seguir? Háblame, Sergio, a ver. Hola, sí, se escucha más bajo el volumen, se escucha las dos, pero un poco ¿El volumen. mío o el de la devota también? El tuyo bajó y la devota subió un poquito, pero el tuyo bajó. El mío bajó. Bueno, we still continue with the problems with the technical difficulties. I don't know. What else is happening? Microsoft Team Audio, let's see. Now I'm trying to see. No. Hello, hello. I have different things for Zoom audio device. Maybe ahora. Voice went down. Ahora, 1 second. Ahora pueden escucharme mejor. Sí, se escucha muchísimo mejor a la devota. A usted ahora se le fue todo el volumen, pero la devota me parece que se escuchó mejor la última Now vez. you can talk again, and I think like Tiesha can. All right, can you hear me? Yes. Can you hear me I okay? can. Like Tiesha can. Yes, okay. Yes, I can hear you. That I'm the translator, that's why I say I. Okay. I can't hear anyone else very well. I can't even hear you very well now. Ni siquiera te puedo escuchar yo a vos bien ahora. Well,
As far as I hear you and they hear me, it's okay. But can you hear me? That's important. Perfectly. For Yeah? the first time Okay. today. I can't hear you. Ah, ella no puede. Okay, so you and I, we cannot hear you, but the devotees can hear you very well, and they can hear the other translator. Yeah. So we Okay. want to go with that because it's a better quality for everyone, even Okay. though you may not hear me or him. Okay. Sorry. We try. All right. So we'll try like this, yeah? Yes. Vamos a intentar así. Okay. Bueno, bien. Thank you. Gracias. So there was one devotee one time who gave a nice example Había un lindo of devoto una vez que dio un lindo ejemplo what is our purpose in life. de cuál es nuestro propósito en la vida. To know our purpose. Conocer nuestro propósito. And he gave the example of on the, you know, when people die, they have a monument. Y él dio el ejemplo ese, vio que hay personas que cuando fallecen, bueno, se les hace un monumento. And on the monument, it has the date of birth and then a dash and the date of death. Y que habitualmente en la placa donde está el monumento se le pone la fecha de nacimiento y un guión y la fecha de deceso, de muerte. So our whole life is actually put into just a dash. O sea que nuestra vida entera es algo que se pone con un guión en el medio, nada más. So he was asking, what is your dash? Y él decía, ¿cuál es ese guión? What is it that you want to leave in this world? ¿Qué querés dejar en este mundo? So we want to know what is our purpose, what is our dash? Entonces queremos saber cuál es nuestro propósito, cuál es ese guión. We can ask ourselves, what do we want to achieve? Nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué es lo que queremos lograr? What do we want to share with the world? ¿Qué queremos compartir al mundo? Prabhupada said, the more you share Krishna conscious knowledge, Prabhupada decía, cuanto más compartamos el conocimiento de la conciencia de Krishna, the more you learn, you gain more knowledge. más aprenderás, más conocimiento obtendrás tú. You don't lose it. You gain No lo more perdés by giving. por darlo. Ganas más. So I have 5 questions. Entonces I tengo wish you all 5 had pen and preguntas. paper. If you do have pen and paper near you, then write down 1, 2, 3, 4, 5. And Le when voy I a ask pedir the que si question, write tienen down the lápiz, first answer that y comes in your papel, mind. si tienen lápiz y papel, por favor anoten porque tengo 5 preguntas. 1 second so that everybody can get a pen. Yeah. If they don't have paper and pencil, they can just remember at least 1 or 2 items that I'm saying. Y si no tienen lápiz y papel a mano, bueno, por lo menos traten de recordar un par de preguntas, seguro que recuerdan. So we'll give you a minute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Shivasadi Gaur Bhaktavinda. All right. So Bien. this Entonces, is about living our passion. es con el tema de abandonar la pasión. No, vivir con pasión. Live with Not bueno. compassion, passion. No, Living live. our Ah, passion, our energy. Ajá. Pasión. Vivir con nuestra pasión, eso es. Live with our passion. Okay. So number 1, and just write down the first thing you think of. So be quick. Who are you? Número 1, Number y yo 1, les voy a who are decir y you? ustedes escriban lo primero que se les venga a la cabeza, sean rápidos. Number 1, who are you? Número 2, ¿quién sos vos?
No, la primera es esa, número 1. Who Por are you? eso. ¿Y Ah, qué dije? Número 2 dijiste. Ah, Okay. Yes. ya. Number 2, what is your gift? ¿Cuál es tu don? What is the gift that Krishna gave you? ¿Qué, cuál es la virtud que Dios te concedió? El regalo. Sí, el Sí, regalo. sí, el don. You can always change this later, so just write down the first thing that comes to your mind. Ustedes lo pueden cambiar después. Escriban lo primero que se les venga a la mente. Después lo cambian si quieren. So number 2, what is your gift? Ready? Número Number dos, ¿cuál es tu 3. Número regalo? 2, ¿cuál es el don? Sí, regalo. Número Okay, 3. number 3. Número 3. Who do you want to share your gift with? Who's your audience? ¿Con quién querés compartir este don que Dios te dio? ¿Quién es tu audiencia? Who would you like to teach or give your gift to? ¿A quién le querrías enseñar? ¿Con quién querrías compartir este don? What kind of living entity? ¿Qué tipo de entidad viviente? Okay, number 4. What Number- is their need? What is your audience's need? What do Número your 4 students es need? cuál es la necesidad de esa audiencia. ¿Qué es lo que necesita esa audiencia a la que vos te dirigís? And number 5, how does your audience change and transform when you share your gift with them? Y otra es, ¿cómo es que la audiencia, cómo que le impacta ese don que vos le has dado, ese conocimiento que le has brindado? ¿Cómo se transforma esa audiencia? So let's pick one person in the audience who's done all 5. Bueno, a ver, una persona de acá, de mi audiencia, que haya respondido las 5, voy a elija una And express your 1, 2, 3, 4, 5. y explique sus 5 respuestas. María Inés ahí abrió el micrófono, a ver. Bueno, Number 1, who? She's from, so you know who she is? She's María Inés. She's from the mountains, same as California, but Okay. in Argentina. She has Okay. a son, and she's also a philosopher. Okay, so number 1, who are you? ¿Quién sos? primero, ¿quién era yo? Bueno, me salió Inés directamente. She said, Well, I ¿quién es just el- wrote my name directly. I'm going to answer that because Perfect. Are you going to translate to English? I'm going to translate to English because ella me puede escuchar mejor. Okay, please Okay. do. So I'm going to translate. So the first thing that came to me was Inés. What? Inés. Sí, Can you la hear me segunda, better? Bueno, para. Can you hear me or can you hear the ella? Both of you are muted. It's not very good. Let's see. But who are you? Who did she say? Inés, her name. Oh, okay. Okay. Then what is your gift? Tu regalo. second, mi regalo era como la paciencia para estudiar, para leer. The passion to read and study. Okay. And number 3, who do you want to share your gift with? ¿Con quién quieres compartir? Lo comparto con todos, con todo el mundo, con mis vecinos, mis amigos, With los todo el mundo. amigos de mi hijo, with todo el my mundo. neighbors, with the friends of my children, with everyone around. Okay. And what is their need for your gift? ¿Cuáles sus necesidades para tu regalo? Number 4. Y las necesidades, veo muchas necesidades, muchas I see necesidades. a lot of needs. So, Okay. Necesidad de poder, sobre todo lo que más noto como en general es Todo la mundo. necesidad sí, la necesidad de autocontrol, la necesidad de necessity of self-control. Okay. What else? ¿Qué más? la necesidad de las personas de ordenar su vida,
the need of the people to order their life, to organize and Yes, order their life, nice. De equilibrarlas. and also define balance. Oh, good, nice, balance. Number 5, Número how 5. does your audience change or transform when you share your gift? ¿Cómo cambia o se transforma cuando vos compartís tu regalo? Y me piden más, me piden They ask libros, for me more. piden, me invitan a cocinar. They ask for more, they want books, they invite me to cook for them. Okay. So then when someone next time, and this is for everyone, next Y es lo time, siguiente. La próxima vez, Daití, ella creo que te escucha mejor a vos ellos, ¿no? Ok, bueno, la próxima vez, yeah, so next time anyone asks any of you, que alguien les pregunte o les pida a ustedes, who are you and what do you do? les pregunta quién sos y qué haces, You can answer with your number 5. podés responder con esta, la número 5. That I enthuse people with knowledge of how, you know, like for this girl, she wrote, I enthuse people for how to have balance and an organized life and self-control. Como María Inés contestó, que ella como que entusiasma a la gente para autocontrolarse, para disfrutar más de la vida de una buena forma, de una buena manera. Don't you feel confident from that? ¿No ganás confianza a partir de eso? So these are 5 questions that you can keep asking yourself every now and then. Estas son 5 preguntas que cada tanto nos podemos realizar a nosotros mismos. And when anyone asks you, who are you? What do you do? Y cuando alguien pregunta, ¿quién sos? ¿Qué haces? You answer them with your number 5 answer. Le respondés con la respuesta esta de la pregunta número 5. So I hope that helps to build some confidence. Porque espero que esto ayude a crear autoconfianza. Los ayude a tener un poco más de confianza. ¿Me escuchan a mí? It Sí, se gives enthusiasm in devotional Entusiasmo, service in your life. entusiasmo en el servicio devocional. Because now you see what you can actually manifest. Porque ahí ves por qué en realidad se manifiesta. No, lo que vos podés manifestar. Ahí ves lo que vos podés manifestar. In the nectar of instruction, En el néctar de la instrucción, in the 3rd verse, en el tercer verso, it says, one should accept this opportunity to return home back to Godhead uno debiera aceptar esta oportunidad de volver a casa, de volver a Dios, very enthusiastically. muy entusiastamente, Because without enthusiasm, porque sin entusiasmo one cannot be successful. uno no puede tener éxito. I think we can all agree that confidence gives us enthusiasm. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en comprender que la confianza da entusiasmo. So the nectar of instruction is encouraging us to be enthusiastic and Entonces confident. el néctar de la instrucción siempre nos está alentando a ser entusiastas con confianza. And the verse also says, even in the material world, Y el verso incluso dice, incluso en el mundo material, in material activities, en actividades materiales, one has to be very enthusiastic. uno tiene que ser muy entusiasta In order to become successful. para ser exitoso. So confidence is knowing that Krishna has your back. Entonces,
Confianza es saber que Krishna está a tu espalda. That all of our talents and abilities are coming from him. Que nuestros talentos y habilidades todas vienen de él. How wonderful it is to know that the person who owns and controls everything Qué maravilloso es saber que la persona que es propia, que is our best controla friend. absolutamente todo, es nuestro mejor amigo. Krishna is our amigo. Krishna es nuestro amigo. So this is so amazing. Es asombroso eso. Yes, it is. This should give us great confidence. Eso nos debiera dar gran confianza. And we're proud of his mercy, proud that we have been able to receive his mercy. Y estamos orgullosos de que somos capaces de recibir su misericordia. And we want to instill that pride in others. Y queremos también instalar esta confianza en los demás. Because a healthy sense of confident pride Porque un saludable confianza sin orgullo keeps us healthy, humble. nos mantiene saludablemente humildes. Because we know it's not just us, it's God willing. Porque nosotros sabemos que no es nosotros, que es en la voluntad By his del mercy. Señor, By the great mercy of the Lord. por la gran misericordia del Señor. When we have a realistic self-esteem, sense of self-esteem, Cuando tenemos un realista sentido de autoestima, then we automatically feel empathy for others. automáticamente nosotros vamos a ser empáticos con los demás. Any questions or comments so far? ¿Hay alguna pregunta Ay. o comentario? ¿Preguntas o comentarios, por favor? I have one. Can I ask? So, Yes. So you know, I am very enthusiastic in general for everything, like you say, whatever I do. But sometimes I feel lately that I lose that enthusiasm sometimes, and I don't know where did they go. You know, why did I lose it? You know, where did they go? Normally, I'm very enthusiastic. All of a sudden, I don't have it. You know, it's gone. You know. So what is that, and how do we deal with that? Because since I'm always enthusiastic, I'm used to be enthusiastic, and now all of a sudden I lose my enthusiasm, and it's like, what's happening to me? Where did they go? Okay. Well, I would Wait, say, I had to translate. yeah. So, yes. ¿Querés traducirlo vos? Digo yo. Digo que yo normalmente soy entusiasta, que tengo mucho entusiasmo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Que soy muy entusiasta normalmente, tengo mucho entusiasmo para hacer las cosas, incluso en el mundo material, cuando soy profesora, esto, lo otro, pero a veces se me va el entusiasmo. Y ahora, últimamente, a veces siento que no estoy entusiasmada. Digo, ¿dónde se fue? ¿Qué, por qué se me fue? ¿Y dónde está? Como estoy acostumbrada a estar entusiasmada, me sorprende más no estar entusiasmada. Entonces ella va a contestar ahora. Well, I know many devotees would just go, just chant more. Sé que muchos devotos te dirían, bueno, canta bien las rondas. And that may be what you need to do. Y sí, capaz que es lo que uno necesita hacer también. But I think when we lose our enthusiasm, Pero pienso que cuando perdemos nuestro entusiasmo, it means that we're not taking care of ourselves. es como que no estamos tomando cuidado de nosotros mismos. We have to think for body, mind, and soul. Tenemos que pensar por el cuerpo, la mente y el alma. What do I need? ¿Qué necesita? It's not automatic. Krishna consciousness is not artificial or automatic. La conciencia de Krishna no es ni artificial ni automática. So if I feel myself losing enthusiasm, Entonces, si yo siento que voy perdiendo entusiasmo, then there's something, I'm not taking care of myself enough.
Yo no estoy tomando cuidado de mi persona y suficientemente. I'm not getting enough oxygen. No estoy obteniendo el oxígeno que necesito. When you sit in a plane, Cuando te sentás en un avión, they tell you that if something happens and the oxygen mask comes down, te dicen que si pasa algo, que las máscaras de oxígeno caen, bajan, put your own on first before you ponte help la someone tuya else. primero, Before you help someone else. antes de ayudar a cualquier otro. Because if you don't have enough oxygen, how can you help someone else? You'll Porque faint, si and then vos the other no person. tenés suficiente oxígeno, ¿cómo vas a arreglártelas para ayudar a los demás? So sometimes we need to replenish our oxygen. A veces tenemos que llenarnos nosotros mismos de oxígeno. And we are body, mind, and soul. Y nosotros tenemos cuerpo, mente, alma. In this human form. En esta forma humana. So sometimes it's just a matter of the body getting enough rest, getting enough vitamins. A veces es que nomás el cuerpo que tiene que descansar lo suficiente o tiene que tomar las vitaminas que le hagan falta. Getting enough exercise and healthy food. O comer alimentos apropiados, sanos o hacer físico. Sometimes it's our mind. We need to just be with Krishna in nature. Take a walk. A Do veces something también that como eases. airear la mente, por ejemplo, darse cuenta cómo está Krishna en la naturaleza, salir, caminar un poco, airearse. Do something creative or just relax your mind with meditation or prayer. Haga algo creativo, puede satisfacer la mente, por ejemplo, a través de oraciones o hacer alguna labor con creatividad. Being kind to yourself. Sea amable usted consigo mismo. Jesus said, treat others as you would treat yourself. Jesús dijo, haz a los demás, ¿cómo dice eso? Trata. ¿Cómo es? Trata a los demás como te tratarías a ti mismo. Eso, bueno. We also have to treat ourselves how we would treat others. O sea, trátate a ti mismo como tratas a los demás. There's nothing wrong with giving yourself time and pampering, comfort. No, no pasa nada con palmearse un poco el hombro, darse tiempo, mimarse un poco, no pasa nada. Sometimes the mind, because of our mind, sometimes we may need some certain vitamins or hormones or medication. A veces también la mente puede necesitar algo, alguna fuerza, hormonas o medicación. So these things, the body, the mind, and of course the spirit, all needs more oxygen. Entonces, es el cuerpo, la mente y obviamente el alma lo que a veces necesitan más oxígeno. And of course we know with the spirit what we need to do. Y en lo espiritual nosotros por supuesto ya sabemos cómo hacer. But we need to do it with a sense of happiness and joy. Tenemos que hacerlo con un sentido como de felicidad, de alegría. It doesn't have to be a burden. No lo tenemos que sentir como una carga. If our spiritual activities are so much of a burden that it disturbs our mind and our body, Si nuestras actividades espirituales son tan pesadas que nos están disturbando o el cuerpo físico o la mente, then we need to step back and think, what does Krishna really want? He does not want us to hurt ourselves. hay que pararse un poco y reflexionar qué es lo que Krishna quiere de nosotros, porque ciertamente que Krishna no está buscando que nos dañemos.
those that hurt themselves in a religious activity Los que se dañan a sí mismos en actividades religiosas is religion in the mode of ignorance, es Bhagavad Gita. religión en la modalidad de la ignorancia. That's in Bhagavad Gita. Eso está en el Bhagavad Gita. And there's one devotee a long time ago, he was serving in India, but he wasn't Indian. Un devoto hace mucho tiempo atrás estaba sirviendo en India, pero él no era hindú. And Prabhupada wanted him to make all of Delhi Krishna conscious, make big temples all in Delhi, all over Delhi, big temples. Y Prabhupada lo instó, lo alentó a que todo Delhi se construyeran templos y él predicara por todo Delhi. And he struggled so hard and so sincerely Y él se esforzó con tanto ahínco y tan sinceramente to impress these, rich Indian businessmen. And he was this small, young boy from America, Y él era un chiquito, jovencito, inexperto de América, pero él se esforzaba mucho por impresionar bien a todos los grandes peces, los peces gordos, gente muy poderosa de ahí, de ese lugar. And he did some wonderful things. He impressed many Indian people. Y He sí did que good hizo things. muchas cosas maravillosas y sí que impresionó a mucha gente poderosa. But he became so much in anxiety that he wasn't doing enough that Prabhupada wanted. Pero también él estaba en mucha ansiedad, como que él sentía que no estaba haciendo lo suficiente que Prabhupada pretendía de él. So he was becoming very disturbed and unhappy and unenthusiastic. Entonces estaba volviendo como infeliz. De alguna manera estaba perdiendo el entusiasmo. Prabhupada wrote him a letter Prabhupada le escribió una carta and said, I did not give you all of this work so that you would hurt your body and become disturbed. y Prabhupada le dice, pero si yo no te di este servicio para que tú estuvieras disturbado y te dañaras a vos mismo. Yeah, like, you would be unhealthy and then become disturbed. No es que te vas a volver mal de salud y te vas a disturbar. I only gave you all of this work so that you would continue to be engaged. Yo te di todo esto para que vos siempre tuvieras ocupación. So Prabhupada was very grateful with the work that he did do, and he did a lot in Delhi in the Entonces beginning. Prabhupada estaba muy agradecido porque él hizo una cantidad en Delhi. Srila Prabhupada estaba muy agradecido por todos los logros de él. But he also expressed to the boy, don't hurt yourself for the devotional service. Pero también le hizo una alerta al devoto y dijo, no, por favor, nunca te dañes cuando haces servicio. I mean, there is a path for certain yogis to perform austere things that hurt the body. Hay cosas que también los yogis de repente hacen y que lastiman ellos su cuerpo. But that is not our path. Pero ese no es nuestro sendero. Our path is chant and be happy. Nuestro sendero es cantar y ser feliz. So, I hope that helps. Yes, thank you. Espero que eso ayude. Struck 7 course. So I have a little form here. I wish you could see it. I don't know if you're going to be able to see it. Let's see. Acá yo tengo But, algo que me gustaría que ustedes vieran. No oh, sé si van a ser capaces de verlo. A ver. No, porque no la- we'll discuss it. I'll You can discuss show it. it. Maybe you can show it. Yeah. Let me first discuss something. Pues primero quiero comentar algo. Oh, okay. So we're talking about humility or humiliation, Estamos hablando de humildad o humillación. and we're talking about confidence and arrogance. O confianza y arrogancia. So we need to know what the differences are and how they work. Entonces tenemos que saber
cuáles son esas diferencias y cómo funcionan las mismas. So we talked about a healthy sense of self-esteem. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una saludable autoestima, Where we express gratitude and empathy to others, donde nosotros expresamos no solo gratitud, sino también empatía hacia los demás. and where we do what we love and we love what we do. Y donde también amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos. So now we're going to understand also what an unhealthy sense of self-esteem creates inside us. Y ahora vamos a ver qué puede crear un sistema enfermizo de autoestima. In an unhealthy state of self appreciation or depreciation, En un estado como enfermizo de autoapreciación o desprecio, we will not be able to serve to the best of our ability. no vamos a ser capaces de servir a lo mejor de nuestras habilidades, con lo mejor de nuestras habilidades. Because egoistic pride and arrogance Porque egoísta orgullo o arrogancia makes us manipulative and not nos hace compassionate. manipuladores, Because we see ourselves as the center of everything and we manipulate others to get what we want. porque nos hace creer que somos el centro del universo y los otros tienen que hacer lo que nosotros digamos. In Sanskrit, this is called aparad. En sánscrito esto se llama aparad. It's offensive actions. Son acciones ofensivas. There's another side of that's when the imbalance of self-esteem becomes too high. Eso es cuando la autoestima se nos coloca en un daño muy Egoistic. egoísta. Now, another unhealthy state is becoming, instead of humble, you become used to being humiliated and you always feel depressed and not good enough for anything. También hay otra diferencia entre ser humilde y humillarse. Y no querer, al final no tener fuerza ni para hacer ninguna cosa. Hay un balance, ¿no? Fuera de balance, ¿no? Desequilibrio, claro. Esa es la palabra. So here, I don't know if you can see this. Entonces, no sé si Can ustedes you see podrán it? ver esto. Nah, I'll just say it. A ver, We can see a little higher. You can see it. A little higher, up. There. Okay. You see the whole thing? Humble confidence versus depressed narcissistic, yes, sanity, humiliation, arrogance, pride. Yeah. I can see it. No sé, Daití, ¿ya puedes verlo? no puedo verlo. You Pero want to say usted it in diga nomás. Spanish? Goodness endly es, yo te lo digo en inglés y vos decís en español. Bondad, Goodness endly, confident, pride, and that versus depressed, narcissistic, humiliation y arrogant pride. Okay. bueno, mira. So on one side we have Voy a decir ella ahora, Daití, ella. on one side we have humble and confident pride, as we spoke about. Por un Spiritual lado minded. tenemos humilde y confiado. So these are what we aspire for. This is what we aspire for. A eso estamos aspirando. It puts us in the mode of goodness, or it helps to make us saintly. Nos Spiritually pone en la minded. modalidad de la bondad o nos ayuda a la santidad incluso. Whereas on the other side, we have either depression because we think we're not good enough,
Pero del otro lado, porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos, nos deprimimos. Or we have arrogant pride where we become narcissists and we think we're too good for everyone. O al revés, nos situamos tan alto que pensamos que somos mejor que todo el mundo y nos volvemos narcisistas. Okay. So I'll mention a few of these. Okay. Voy a Let's mencionar put on the algunos. goodness side, on the humble Vamos del lado side. de la bondad. We choose people who are actually humble and confident. La gente que And- es humilde y confiada And empathetic es to others. empática. Siempre. They sometimes choose to be vulnerable. Y ellos a veces optan por la vulnerabilidad. They may voluntarily give themselves an example of what not to do or what they learned, por some su lesson they voluntad learned. propia podrían ser ejemplos de lo que no hacer. They're not afraid to be vulnerable because they are confident that they learned a lesson. Ellos no tienen ningún temor con estas cosas porque a la vulnerabilidad, porque ellos están confiados en que aprenderán una lección. They want to help others through their lesson. Quieren ayudar a los otros con las lecciones que ellos aprendan. But a person who has very low self-esteem, Pero una persona que tenga una autoestima demasiado baja, if someone makes them fearful or guilty or under force, si they make alguien los someone hace feel sentir vulnerable. como culpables o bajo una extrema presión de que se sientan vulnerables, Miedosos. You know, yeah, that's then they feel humiliated. Oh, someone insults them. entonces se sienten humillados. Ay, me insultaron. But that's not spiritual humbleness. Pero eso no es humildad espiritual. If you feel humbly depressed, that's not Si vos real te humbleness. sentís That's not spiritual. deprimido humildemente, eso no está bueno. If you feel fearful and being forced into things, Si vos te sentís como forzado hacia las actividades, hacia las cosas. Es miedoso y siendo Ah, y forzado. miedoso, ¿cierto? now on the other side of that, the person who is narcissistic or arrogant, he's the one or she's the one Ahora, por otro on the lado, other también side la persona que tiene un ego exacerbado, que es narcisista, él va a pensar que él o ella that imposes that guilt and fear and force on others. la que apoya, la que insta a que los demás hagan las cosas o se sientan culpables. Impone. Eco. So if someone in your life is making you feel constantly fearful O and sea que si guilty, alguien en la vida de and- ustedes los hace sentir culpables todo el tiempo o temerosos todo el tiempo and not good enough, y que no son lo suficientemente buenos, then I hope that you can find your strength oro para que ustedes encuentren la fuerza interior to ignore them. para ignorarlos. Yeah, because not give them so much attention. No les des tanta atención. Give your attention to your highest self and your gifts that Krishna gave you. Put your attention there, not on Da tu atención máxima a los dones que Krishna te dio y a cómo usarlos, no not on
people that make you feel fearful and less than what you are. No personas que te hacen sentir o culpables o menos de lo que sos. Sometimes we think, another point is sometimes we think humbleness means that I have to agree with everything. I become agreeable. También hay gente que piensa que humildad es que yo tengo que ser una persona que está de acuerdo con cualquier cosa que se me proponga. That I have to say yes to everything. De que yo tengo que decirle sí a todo. That I have to allow others to manipulate me and intimidate me into doing things. Que tengo que permitir a otros que me intimiden y que me hagan hacer cosas. But no one should be manipulated into devotional service. Pero nadie debiera ser manipulado en el servicio devocional. Nor should we intimidate ourselves. Ni tampoco debiéramos intimidarnos a nosotros mismos. Devotional service, the very word devotion means love. La palabra devoción significa amor. It should be done out of love, not out of fear that something bad will happen if I don't do this. Se hace a partir de amor, de querer hacerlo, y no a partir de que, uy, qué malo si no lo hago, me va a destruir, me va a hacer mal no hacerlo. So we have to be careful of these things. Hay que tener cuidado con esto. So either not to allow manipulation and intimidation on ourselves. Por un lado, es no permitir ser asustados o ser intimidados nosotros. And not to manipulate and intimidate others. Y también no hacerlo a los demás, ni intimidarlos, ni hacerlos temerosos a otros. But be agreeable to what is healthy for you and for others. Y estar de acuerdo, es bueno estar de acuerdo con lo que es saludable para uno y para los demás. Be agreeable to the greatest good. Es estar de acuerdo con el mejor de los bienes. Srila Prabhupada in the Bhagavatam. Srila Prabhupada en el Bhagavatam. In the introduction of the Srimad Bhagavatam. En la presentación, la traducción del Srimad Bhagavatam. He says that Krishna is the summum bonum. Él dice que Krishna es el summum bonum. Summum bonum is Latin for greatest good. Summum bonum es latín y significa el mejor de los bienes, el mejor de lo bueno. And Krishna himself in Bhagavad Gita says, y Krishna mismo en el Bhagavad Gita dice, I am the benefactor, the benefactor of all living entities. Yo soy el beneficiador, el que beneficia a todas las entidades vivientes. So he doesn't want us to be depressed or angry or, he wants us to be happy. Y él quiere que seamos felices, no quiero que estemos malos, deprimidos o enojados. A person who's in goodness and is actually humble. Una persona que está en bondad es humilde en verdad. Will take responsibility for their own actions. Y tomará responsabilidad por las acciones que realiza, que ejecuta. When they do something that may hurt someone or they do something that messes something up. Cuando alguien hace algo que puede dañar a otro o que hace un lío con algo, they take responsibility. Él toma responsabilidad. By doing the next best thing. Por hacer lo mejor que pueda. No, lo próximo que pueda mejor. The next best thing. O sea, si hiciste algo mal, lo siguiente que puedes hacer bien, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se escucha? They look for the next best thing to do. Diga. No, sí, solo eso. Es que no sé. Just like to do, I think it is,
para que si haces algo mal, reconocer que hiciste algo mal y pensar en lo próximo bien que podés hacer, lo próximo, ¿no? Lo próximo bueno que podés hacer. Sí. Just like, okay, say you spill milk all over the floor. Vamos a decir, bueno, suponete, se te cayó leche y se te desparramó por el piso. Has any of us never done this? We've all done it at some point. O sea, nunca nos ocurrió, nunca nos pasó. Ah, no, alguna vez nos pasó. A So todos, a cualquiera. we can choose to either sit there and lament and go, oh my God, I'm such a klutz. Y bueno, y podemos sentarnos y decir, ay, qué caído que soy, qué terrible, y lamentarnos un buen rato And put all the blame on myself y cargarnos de culpa nosotros mismos and have a pity party of how much money I wasted, how much Krishna's milk I wasted. y empezar a sacar cuentas, bueno, cuánto dinero perdí o cuánta leche de Krishna se perdió acá, And lament. y lamentarse y lamentarse. Or I have a choice to become angry at, oh, well, you distracted me and that's why I spilt the milk, and we blame O others. elijo enojarme, y vos también siempre distrayéndome, me distrajiste, mirá lo que pasó. It was all your fault, not mine. Oye, es tu culpa, ¿te das cuenta? So that's just arrogant pride. And the first one is, dysfunctional humbleness. El primero es una humildad disfuncional, digamos, y el otro es arrogancia. Lamenting is dysfunctional humbleness. La lamentación es humildad disfuncional. It's unhealthy. No es And saludable. blaming others is also unhealthy. Y culpar a los demás también tampoco es saludable. So the next best thing is to just get a mop and mop it up and clean up and then get more Entonces milk lo and mejor que offer se it puede again. hacer cuando esto, bueno, pasa un trapo, dejar todo bien limpio, cuanto antes. Y buscar más leche. That's being proactive. Y eso significa ser proactivo. So these are some points of understanding, how we behave in Y estos son actual unos humility, puntos. or is it dysfunctional humility? ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Es humildad o es humildad disfuncional? In dysfunctional humility, we deny our own needs. En humildad disfuncional nosotros estamos negando nuestras necesidades. We become unhealthy and our mind becomes disturbed. No nos volvemos saludables o nos volvemos enfermizos, no saludables, y nuestra mente se disturba. That's not humble. Eso no es humildad. One time a devotee went in front of Prabhupada and her sari was all ripped up and, old. Y una vez un devoto fue ante Srila Prabhupada y se presentó con ropa toda raída. Sí, ropa toda raída, toda andrajosa. And Prabhupada said, oh, you don't care for yourself, but I care for you. Dice, no, está bien, dijo Prabhupada, a vos no te importa de vos, pero a mí sí me importa. Please take care of yourself for me. Por favor, cuídate, aunque sea para mí. And he bought her some new saris. Y le compró, era una devota, y le compró saris nuevos. So we have to care about our basic important needs to keep ourselves healthy and our mind clear. Entonces tenemos que cuidar de nosotros, de mantenernos saludables y nuestra mente clara. But the opposite of that Y el opuesto de eso is when we stop caring for others. es cuando ya no nos importan los demás.
and we only care for ourselves. Si solo nos importamos nosotros mismos. So as the devotee in the beginning mentioned, that we have to keep a balance. Como el devoto al comienzo dijo, hay que ser equilibrado en todo esto. A healthy balance. Un equilibrio saludable. So that we can remain happy in devotional service. Así podemos ser felices con el servicio devocional. And the best way to help others become happy in devotional service Y la mejor manera de ayudar a los otros es ser feliz en el servicio devocional. is when they see us happy. Cuando nos ven felices, If they see us as very, depressed and sad people, or very arrogant and manipulative people, si nos ven o muy deprimidos o muy preocupados o muy arrogantes o muy manipuladores, Se cortó un poquito. they're not going to be attracted to become Krishna conscious. no se van a atraer a volverse conscientes de Krishna. We represent Prabhupada, the perfect gentleman. Nosotros estamos representando a Srila Prabhupada, el caballero perfecto. So we can become perfect gentlemen and ladies, polite, Entonces helpful, tenemos que ser damas y caballeros, que tenemos que ser amables, caritativos, empathetic. empáticos, yes. And we represent Krishna. Y representamos a Krishna. And what is Krishna? What is he full of? ¿Qué es Krishna? ¿De qué está lleno? Satchit Ananda. Satchit Ananda. Ecstasy, knowledge, and eternity. Éxtasis, conocimiento y bienaventuranza. So, as in Bhagavad Gita, it says this knowledge is the king of education. Así como en el Bhagavad Gita se dice, este conocimiento es el rey de la educación. And it is joyfully performed. Y es ejecutado con alegría. So I hope this helps everyone feel confident and Espero que humble. esto nos ayude a ser confiados, humildes, That we are part of this wonderful mission of compassion for others. que seamos parte de esta misión de compasión hacia los demás. And I hope we can all be examples of that. Y espero Good que todos examples. podamos ser buenos ejemplos de eso. Any questions or comments? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Si van a hacer preguntas, yo las voy a traducir, pero por favor háganlas en pedacitos, ¿sí? Porque es muy difícil de traducir. ¿Preguntas? Aprovechen, yo siempre pregunto, por favor, otra persona. I always ask you questions, but I want others to ask also. So, When you translate, please speak loud because I can't hear very well. okay. ¿Preguntas? Hay un refrán en inglés que se dice, si sos demasiado humilde, la cabra te come. Y yo quería saber, como si en breve ya puede explicar en qué punto una medicina tomada en exceso se convierte en veneno. Do you hear him? No, you don't hear. No. Okay, so he said, there is a statement saying that If you're too humble, a goat will eat you. The goat will eat you. And then he said, what is the medicine until we know how much humble you are? What was it, the dietitian? Sí, when a medicine starts becoming poison. When a medicine Yes. become poison. Well, is that a question or is that? ¿Eso es una pregunta o un comentario?
Well, it's a question. I would like to hear from her what is, if you're too humble, the goat will eat you. Okay, when is to be too humble? What does it mean? Yes. So that's what we're talking about. This Yes. when the humbleness is unhealthy or the medicine becomes poison. I like that. Cuando You know, traducir, Daitesha. Perdón. Es eso, es lo que estamos hablando. A mí me gusta eso que dijiste, que la medicina se puede volver veneno. Está bueno eso. is when we become so have such low value of ourselves Que cuando nos valorizamos nosotros tan bajo a nosotros mismos, that we let the goat eat us. We let the narcissist take over. que nosotros dejamos que los narcisistas se hagan cargo de nosotros. We let those with the biggest egos rule our lives. Dejamos que los que tienen mayor ego se hagan cargo de nosotros, que nos rijan nuestra And vida. that's not humbleness, that's just self-deprecation. Pero eso no es humildad, eso es ¿cómo se llama eso? Como Self-deprecation. We put autoerosionarse. ourselves down. Depreciación. ¿Autoapreciación? No. No, depreciación. Depreciación. Ah, depreciación. Yes, well, eso. So I hope that answers that. Yes. Don't let the goats eat you. Yeah. Sí, espero que You know, te, we que say, te haya ayudado actually, it's eso. No dejes que interesting la that cabra te coma. example. Es The un example is ejemplo muy interesting. interesante. Un ejemplo muy interesante. Because we're supposed to be like humble like a blade of grass. Porque tenemos que Right? ser Porque humildes se como supone una- que uno tiene que ser humilde como una brizna de hierba. So then the goats eat goats eating Yes, grass. es lo que Right? comen las cabras, por encima de todo, comen césped. So pasto. when it says humble like a blade of grass, Cuando dice humilde como una brizna de hierba, it doesn't mean we let people hurt us and destroy us and step on us and no manipulate significa us. que la gente tenga derecho a pararse sobre nosotros y destruirnos. Because then they're committing offenses. So we're allowing them to commit offense. Porque entonces ellos están cometiendo ofensa y nosotros lo estamos permitiendo. So that would be when the medicine turns to poison. Que eso es cuando ya la medicina se está empezando a convertir en veneno. If you take too much of any medicine, you're going to get sicker. Cualquier medicina, si está tomada en exceso, se vuelve contraproducente. So we're talking about, I would like to say healthy humbleness and unhealthy humbleness. A mí me gusta ponerlo en esto de que la humildad saludable o humildad enfermiza. Because there was, Uddhava was one great devotee of Krishna, Uddhava. Porque Uddhava era un gran devoto de Krishna. And he said, let me be a blade of grass in Vrindavan, where the great devotees are, everyone that's a devotee is stepping on me. Even the animals are Yo quiero devotees. ser una brizna de hierba en Brindavan, donde todos los devotos que pasen por ahí pongan sus pies encima mío. But a real great devotee will even be careful about stepping on the grass. O sea, un devoto grande va a ser cuidadoso hasta cómo va o apoyándose sobre el césped. And I have a story about Prabhupada with that, Y yo tengo una historia de about Prabhupada that. respecto a eso. We were in LA in Prabhupada's garden, Estábamos en Los Ángeles, en el parque, en el jardín de Prabhupada. I got to be there Yo estaba ahí with about a handful of devotees. con un puñado de devotos, con otros devotos. And Prabhupada, when he was walking into the garden, he saw a sign. Y Prabhupada estaba caminando por el jardín y vio un cartel. And the sign said, water everything twice a day, especially the grass.
Y el cartel decía, regá las plantas 2 veces por día, pero especialmente el césped. So Prabhupada turned to one devotee and said, "Are you watering everything twice a day, especially the grass?" He Y repeated the Prabhupada sign. se volvía hacia un devoto y le dijo, ¿están regando 2 veces al día todo, especialmente el césped? So the devotee said, "Yes, Prabhupada, we're doing that." Y el devoto dijo, sí, Prabhupada, nosotros estamos haciendo así. Then we all walked into the garden and we all sat on the grass, and Prabhupada is sitting up on his seat. Y después fuimos todos y nos sentamos sobre el césped y Prabhupada estaba en su asiento, en su asana. And Prabhupada said, "You're sitting on the grass. Does it not hurt the grass?" Y Prabhupada dijo, ustedes están sentados sobre el césped, ¿no lo están lastimando? So Hridayananda turned to me and said, "Go get some mats to sit on for the devotees to sit on." Y Hridayananda me miró y me dijo, trae algunos almohadones, algunas telas como para poner arriba, para que nos podamos sentar. So I got some mats and everyone sat on the mats, and Prabhupada gave a little talk, and yeah. Y bueno, nos sentamos todos así y Prabhupada ahí sí habló y bueno, fue. But those were his words. Does it not hurt the grass to sit on it like that? Pero eso fueron sus palabras. No le So hace great daño. devotees won't even trample on the grass very hard. They are O sea que careful. los devotos que son grandes, los devotos puros, no hacen nada ni siquiera sobre el césped que lo pueda dañar. To cause no harm to any living entity is also humbleness. No causar daño a ninguna entidad viviente es también humildad. And to help those who are suffering by giving them what they need Y ayudar a aquellos que sufren para darles lo que necesitan. Bhaktivinoda Thakur said, even those who give clothes or food or, shelter to others, this is a good thing. El dar, incluso, no sé quién dijo, pero... Bhaktivinoda. Que el dar cosas que la gente pueda necesitar, alimento, abrigo, ropa, lo que sea, también es bueno. And of course, giving knowledge, transcendent supuesto, knowledge also helps people to not suffer. Y conocimiento para que ellos no sufran. So I hope this helps. Espero que esto Don't let the goats eat you. Que las cabras no los coman, muchachos. I think that sometimes the problem it comes when the goat or when looks like a goat that was going to eat that, or it comes from somebody who may be an authority in the temple or something like that. So don't let the goats eat you. Okay, but they might not look like a goat. They come in a dress like so. If you go to the material world and somebody tells you something, you are more like ready to defend yourself. You cannot know how to behave. But when you become a practical, devotional service and you want to be humble, it becomes much more unclear. What is it that I need to take and how much I should not take because I'm trying to purify. I'm not 100% pure yet. So let me translate this. So le pregunto de que a veces la cabra que nos va a comer está disfrazado de un devoto, ¿no? De alguna autoridad. ¿Y cómo se hace para entender, ¿no? En esos momentos, porque cuando está en el mundo material uno puede defenderse, tiene una cierta, ¿no? Dice, no, hasta acá y uno se defiende, pero cuando uno va al templo o en práctica espiritual, uno empieza a estar un poco confundido de por qué uno tiene que volverse humilde. Entonces, ¿qué es el punto donde uno puede, ¿no? Aceptar ese tipo de goat, digamos, de alguna manera? Bueno, de cabra. Bueno, sí, gracias. So basically your question is, básicamente tu pregunta es, what do you do when the goat's a devotee? o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar cuando la cabra esa es un devoto?
I, I mean, we can appreciate, we're all in the shower. O sea, todos apreciamos, por ejemplo, sí, estamos todos bajo la ducha, ¿no? We're all in a process of learning. Todos estamos aprendiendo, todos nos estamos purificando. And some of us have more difficulty than others lowering our ego. Algunos tenemos más dificultades que otros en ir puliendo nuestros egos, por ejemplo. I correct myself, lowering our false ego. Bajar. Me voy a corregir a mí misma. Bajando, estamos lidiando con nuestro ego falso. Tenemos problemas That- en bajar, en reducir nuestro ego falso, eso, como disminuir nuestro ego falso. The false ego is when I think that I am better than others and I can force others or control others. El ego falso es que yo me siento mejor que los demás y estaría bueno que yo los controlara, que los forzara a hacer cosas. And even though I can talk about these things, I know that I am also doing that sometimes in my life. Y por más que yo esté hablando y dando una clase de eso, eso no me exime. Yo sé que yo también tengo ese problema a veces en mi vida. Sometimes I'm acting as a goat. Yo también a veces soy una cabra. Well, when you're on the other side of the goat, Bueno, cuando estás del otro lado de la cabra, the best thing is to not take them seriously. la mejor cosa es no tomárselo muy a pecho, muy en serio. Don't keep feeding the goat or they get stronger. No sigas alimentando la cabra porque se va a convertir en muy grande. So you either say, yeah, sure, okay, maybe later, I'll think O about le it, decís, not sí, now. sí, seguro, seguro, más tarde, bueno, ya vemos. And you avoid them Y los evitás. as much as possible, Como te sea posible. and politely, Cuanto te sea as posible. politely as possible. Y tan amablemente como te resulte posible. Gracias, thank you. Very nice, very nice. Ok, por favor, alguien más pregunte que no sea yo y de ella, alguien más ahí de la audiencia, algo que les tocó un poco el corazón, algún comentario, pregunta. Algo que ustedes están siendo desafiados en estos aspectos, que se sientan, necesitan más claridad. ¿Yo puedo preguntar? Sí, claro, todo el mundo puede preguntar. Bueno, claro. ¿cómo se puede hacer? Can you hear her? Yeah. Ok, habla y usted puede traducir también, así que preguntaba en inglés, después en español. Bueno, Así comienza la respuesta. how can we have keep a balance when we are in a relationship and the other person is not in Krishna's consciousness? Sometimes whenever I try to teach him or say something according to what I know, he may think that I'm standing on my spiritual ego. That's my question. Traducirla ahora en español. Mi pregunta es cómo se puede hacer cuando estás, por ejemplo, en una relación y tratas de enseñarle a la otra persona o transmitir ese conocimiento de conciencia y Krishna, y la otra persona piensa que estás, o sea, que lo decís, o sea, yo por ejemplo lo digo con tanta seguridad que por ahí la otra persona piensa que estoy como parada en mi ego espiritual y que es mi verdad, que es la verdad, que en realidad es la verdad, pero la otra persona tal vez no lo sabe. No le dijiste esa parte de la verdad, ¿querés traducírselo eso a ella? Sí, ya me parece. Okay. She added that when she speaks, the other person might think she has the truth, and then she says, "We have the truth." She say that, you know, but she just mentioned those two things at the end of the question. So. Like the other person is criticizing, oh, you think you have only the truth, right? Okay. Well, we mentioned in the very beginning of this talk how Bueno, lo we need to mencionamos be en el comienzo de esta broad-minded. charla.
de ser, como tener mentalidad amplia. So and we talked about how St. Francis said, let me understand someone rather than trying to be understood. Y como San Francisco decía, déjame entender a alguien más que tratar yo de que me entiendan a mí. So sometimes if we listen to someone, their real feelings, their real thoughts, their beliefs, A veces cuando escuchás verdaderamente a alguien que te manifiesta sus verdaderas creencias, su verdadero ser, we listen to what they have faith in, nosotros escuchamos en lo que tenemos fe. No, en lo que ellos tienen fe. Okay. yeah, we listen to where they put their faith, Nosotros escuchamos dónde depositan ellos su fe. we can try to find similarities rather than differences. Y ahí podemos tratar de establecer similaridades más que diferencias. That helps the other person to want to listen to you because you listened to them. Y eso va a ayudar a la gente a que te escuchen a vos, porque vos sos muy empático y los escuchás mucho a ellos. Generally, people will want to listen when they feel they're Generalmente. being heard. Ellos escuchan cuando han sido escuchados. Another thing you can do is instead of telling, Otra cosa que se puede hacer, en vez de decirles, you turn it into a question. los volvés, le pones un signo de interrogación al final, lo haces una pregunta. So like you could say, how do you feel about taking your shoes off in the house? Por ejemplo, preguntarle, ¿y cómo te sentís vos? ¿Cómo te sentirías si te sacaras los zapatos para entrar a la casa? What do you think about people that say a prayer to God and offer their food or say a prayer before they eat? What do you feel about that? What do you think about that? ¿Y cómo te sentís, por ejemplo, que nosotros, como respetuosamente y agradecidos, hagamos una oración a Dios antes de comer, antes de probar el alimento? ¿Cómo te sentaría eso? So sometimes you can turn that telling into a question. O sea, quiero decir, a veces ese decir puede convertirse en pregunta. Now, when they answer, ahora, cuando ellos responden, whatever they answer, lo que sea que respondan, you can't jump on them and say, oh, that's ridiculous, or that's not true, or that's Maya. Uno no puede saltar como, ¿no? ¿Se entiende? Con las puntas de los zapatos, como si diría, no, eso es ridículo. No, eso no es así. Yeah. I mean, you have to genuinely listen and try to see what is their need. O sea, de verdad que lo que se te está pidiendo es que escuches y ver cuál es la necesidad de esa persona. Are they afraid of something? ¿Tienen miedo de Are they algo? afraid? Are they afraid of something? Tiene temor. Tiene temor de Are they alguien o de algo. Are they afraid that you're trying to change them? Tiene miedo, por ejemplo, a permitir que vos lo cambies. Again, the best example is to just be happy being who you are as a devotee. O sea, otra vez, la mejor felicidad que podés extraer es siendo feliz con como vos sos como devoto. Because sometimes our enthusiasm to try to make everyone Krishna conscious Porque a veces nuestro entusiasmo de volver a la gente consciente de Krishna turns us into like a fanatical, controlling person.
nos hace volver a una persona como media controladora, como de fanático. And it happens even between, parent and child. Y pasa con entre padres e hijos, por ejemplo. You want them so much to be good people, to be perfect human beings. Querés tanto que ellos se vuelvan en perfectos seres humanos, tan avanzados. And how many parents have forced their children into things that they thought was best, but the child, it's not best for the child necessarily. ¿Cuántos padres quieren obligar a los chicos a hacer cosas que hubiera sido lo mejor para ellos, pero muy posiblemente no sea lo mejor para sus hijos? And then it becomes bad relations between parent and child when you try to Y se force. vuelve en una relación mala entre padres e hijos. Whether you're forcing something, you might be forcing what you think is good. Porque podés forzar algo que vos pensás que es bueno. I want my daughter to be the best piano player in the world. Yo quiero que mi hija sea la mejor pianista del mundo. But maybe she wants to be a scientist or a lawyer or something different. Y capaz que ella lo que quiere ser es científica o abogada. Or you want your son to be the best soccer player in the world, but he wants to O querés be que tu hijo sea a el mejor musician. jugador de fútbol del mundo. Y tu hijo quiere ser músico. So you can't force, or you want them to be Krishna conscious and you force it on them. O querés que se vuelvan conscientes de Krishna y forzás eso. If someone forces something on me, I'm going to go away from it, not towards it. Si alguien quiere forzar algo en mí, muy posiblemente yo me aleje, no me acerque. So if you're trying to attract someone to be a little bit more God conscious or Krishna conscious, you have to, honey attracts better than, what do they say? Honey attracts flies. Yeah, honey attracts better. Yeah. Sweetness. Yes. La mejor manera es, bueno, obviamente la dulzura. Sweeten it up. Make it more happy. O sea, endulzar la cosa. Hacerlo más feliz. Don't make it a fight. You No have to lo change. lleves al plano de la contienda. There's a beautiful prayer, and I'll probably say it other times too. There's a beautiful prayer. Hay una hermosa oración, tal vez la digamos otras veces más también. God grant me the courage to change what I can. Dios, dame la bravura, la valentía de cambiar lo que puedo. To accept what I cannot change, to know what I can't change. Y aceptar las cosas que no puedo cambiar. And the wisdom to know the difference. Y la sabiduría para saber cuál es cuál. Prabhupada didn't force us to become devotees. Prabhupada jamás nos forzó a volvernos devotos. He inspired us. Nos inspiró. He enthused us. Nos entusiasmó. With knowledge and care and concern for our well-being, for our whole well-being. Y estaba él tan absorto en nuestro bienestar. I was in Prabhupada's room here in Gainesville, Florida. Yo una vez estaba en Gainesville, en Florida, en el cuarto de When Prabhupada. Prabhupada came to visit. Y Prabhupada vino a visitarnos. We were in a darshan in a room, about 15 of us. Éramos como 15 que estábamos en un darshan. And one very enthusiastic devotee, Amarendra, who was our leader, who was the temple president. Y un devoto muy entusiasta, que era nuestro líder también, era el presidente del templo, Amarendra. He said, Prabhupada, how can we make them become Krishna conscious? How can we make the students in Gainesville become Krishna conscious? Y le preguntó, Prabhupada, ¿cómo es que logramos nosotros que los estudiantes se vuelvan conscientes de Krishna? And Prabhupada said, you cannot make them. No, eso no podés hacerlos conscientes.
he said, you must present Krishna consciousness in an attractive way that they will want to come, their choice. Vos tenés que saberlo presentar de tal manera que ellos voluntariamente elijan volverse conscientes de Krishna, que sea su elección. Yeah, that is between you and Krishna. Y eso es entre vos y Krishna. How you can become get the intelligence from Krishna and the compassion from Krishna. ¿Cómo obtener esa inteligencia de Krishna y esa compasión de Krishna? To present Krishna consciousness in a palatable way that people will be attractive to it. Para presentar la conciencia de Krishna de una manera tan atractiva que la gente se vuelva, le sea muy atraído, estén muy atraídos a eso. And then he said, whether they take it or not, that's between you and Krishna. But whether they take it or not, Eso, cómo presentarlo de la mejor manera, es un diálogo entre vos y Krishna. Ahora, si ellos toman o no la conciencia de Krishna, no. that is up to them. Eso If they es take de it or ellos. not, that is their choice. Esa es la elección, esa es de ellos, no tuya. Prabhupada didn't force. Prabhupada jamás nos forzó. He didn't manipulate us and make us feel guilty and fearful that we have to do this or we're going to go to hell. Sentir culpables o temerosos. If anything, we did some of that to ourselves. Sí, a eso nos ocurrió, nos lo hicimos nosotros a nosotros mismos, no él. And we did that to each other a little bit. Not Nos a lo little bit, a hacíamos lot. un poco entre nosotros, un poco. And that's called fanaticism. Y a eso se le llama fanatismo. And that's called toxic religion. Fanaticism is toxic religion. Relaciones tóxicas. Religión, So, perdón, sorry, esa traducción está diferente. Religión, fanatismo, religión tóxica. Sorry. that's where the poison comes in, the ego, Ahí forcing, es controlling. el veneno. Ahí empieza el veneno. Prabhupada didn't come to give us a religion that we had to follow all these rules and regulations or we'd go to Prabhupada no hell. nos dio una religión que nosotros teníamos que seguir estas reglas, estas regulaciones. He gave us transcendental guidelines and a way how to become transcendent from this Él nos world. dio pautas trascendentales para que nosotros mismos trascendiéramos este mundo. And develop love for Krishna and all his Desarrolláramos living amor entities. por Krishna y volvamos con él. No, para desarrollar amor por él y por todas las entidades vivientes. Is that okay? ¿Está bien, ¿Está bien así? Aria preguntó de... Yes, thank you. Thank you so much. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario, pregunta? Aprovechen, Nakula. Estás muteado. Hare Krishna, muchas gracias por estar de vuelta acá con nosotros. Yes, okay. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Yes. Mi pregunta va un poco de la mano ahí con la de Aria, respecto a la persona que, por ejemplo, está muy entusiasmada con la conciencia de Krishna en el comienzo, pero de repente... Question goes with the same as Aria. The person is very enthusiastic in the beginning with Krishna consciousness. Pero de repente se encuentra con comentarios muy fuertes de las traducciones y ahí entra como a tambalear. They find translations from the books a little bit challenging, and then they start to become more weak on their enthusiasm. Y es complejo explicar al Srila Prabhupada completo a una persona que quizás está hace poquito tiempo And it's en el very movimiento. difficult to explain Srila Prabhupada fully to a person who's just starting. Esa es mi pregunta. That's my question. So there are some words that are used, that Prabhupada has used.
Algunas palabras que vas a traducir, Leitito, traduzco yo. Ok. Algunas Hay palabras que son usadas. And that would maybe be a whole other class. Y eso ya es para toda una clase. One thing is that we have to understand where Prabhupada is coming from. Una cosa que tenemos que entender es de dónde viene Srila Prabhupada. The great saintly people are not all the same. La gente grande, santa, no son todos iguales. The great acharyas and the Gaudiya Vaishnav are not all the same. Los grandes acharyas del Gaudiya Vaishnavismo no son iguales. They have their different missions, and just like we have our different gifts, they have their different gifts and missions. Así como nosotros somos diferentes entre nosotros mismos, ellos también tienen sus dones, sus misiones. For a particular purpose. Para propósito en particular. Some of the words that Prabhupada used algunas de las palabras que Srila Prabhupada usó had a different meaning when he was younger as a student. Tiene diferente significado cuando él era más joven como estudiante. That what it means now. Que lo que hoy esas palabras significan. Words change all the time. Las palabras cambian todo el tiempo. The meaning of words change all the time. El significado de las palabras cambia todo el tiempo. So sometimes we have to understand the whole philosophy before we hone in on one or two sentences here and there. A veces tenemos que meternos en toda la filosofía para ver cómo no fijarnos en cosas en particular. Does he have a particular? ¿Tiene? ¿Algo en particular, Nakula? Se te escucha bajo, Gandinita. Si podés, Al otro de otros se escucha mejor. Si tenés alguna pregunta, si tenés algún punto en particular, alguna palabra, algún punto en particular. No puntualmente, o sea, se me fue mencionado así muy por encima como, o sea, en algún significado que no sé cuál sería de la Bhagavad Gita, pero sí, era un poco chocante respecto quizás a la mujer, o quizás a criticar a los impersonalistas, así de un modo como muy fuerte. So he doesn't know exactly, but maybe he thinks a couple of things like, you know, how he speaks about the woman and also to criticize so strongly about the impersonalist, you know? Yes. Sí. Yes, impersonalism has become something that Prabhupada has spoken boldly against impersonalism. Prabhupada ha explicado muy audazmente, sí, acerca del impersonalismo. And we see the world becoming more and more impersonal. Y vemos que el mundo se está volviendo más y más impersonal. Just like, you know, they say that like on Facebook or all, you know, texting and Facebook and es como con mandarse textos y Facebook. People will say things or write things more boldly than they would to your face. La gente o escribe o opina cosas mucho más audazmente de lo que haría si te tuviera enfrente al lado. People are more easily to criticize and blame others straight, you know, but to their face they would never say these things. Yeah. Es mucho más fácil para ellos de repente criticar o ofrecer opiniones radicales que si te tuviera enfrente y al lado. The other day, my daughter and I were in a store. El otro día con mi hija estábamos en una tienda. And this mother had her little baby in the carriage. Couldn't have been more than a couple of months, not even 2 months yet.
Y el bebé, ella tenía, la señora tenía un bebé en el carrito y el bebé era re chiquitito de edad. Pues no creo que tuviera The ni 2 baby meses. was fussing a bit, not terribly, but a little. Y el bebé no era terrible, pero le pasaba, no sé qué cosa fue. Okay. The mother put the phone in front of the baby so she could just watch some, whatever it was, cartoon or something. I mean, Y la madre puso el teléfono enfrente al bebé, no sé si eran dibujitos o qué era. 2 months old. Y tenía 2 meses de edad. Connected to the net, but not connected to her mom. Está conectado a la red, no a su mamá. When babies fuss, they want to be held and comforted and feel secure. Con todo lo que un bebé quiere es sentirse confortado, seguro. So even my daughter looked at me and I looked at her and we were like, oh, so sad for this Incluso mi baby. hija abrió los ojos como diciendo, wow, me miró, yo también la miré a ella. So these things are unfortunate. Esos son This infortunios. is what impersonalism has brought. Eso es lo que ha traído el impersonalismo. I mean, the actual impersonal Sankhya philosophy O sea, la filosofía Sankhya, por ejemplo, is that everything is ultimately nothing and that we are God, each one of us. no es como si cada uno de nosotros fuera Dios, cada uno. And that mentality is just, again, bringing egoistic people to the, to be more powerful. Y nuevamente, eso hace que nuestro ego se vea más poderoso cada vez. No, eso es lo que hace que la mentalidad se vuelva así, más poderosa. O sea, eso alimenta esas mentalidades poderosas, ¿no? So a friend of mine is doing some programs on what she calls radical personalism. Entonces, una amiga mía está haciendo una investigación en lo que llama impersonalismo radical. Yeah, we need to have some radical personalism. Tenemos que tener nosotros un personalismo radical. That was Prabhupada's confidence in defeating impersonalists because he knew that would hurt all of us in this world. Eso es también lo que le hacía a Prabhupada hablar con tanta fuerza, porque él sabía que nosotros íbamos a pisar fuerte con eso. Íbamos a sufrir si seguía con esa teoría. Okay. As far as him speaking kind of derogatory towards women. En cuanto a hablar de una manera medio no muy apreciativa con respecto a la mujer. In the culture he was brought up in. En la cultura en la que él fue educado. And at that time. Y en ese entonces. Everyone was speaking like that. Todo el mundo hablaba así. Women were not voting. Women were not professors in the schools. No podía ser, por ejemplo, docentes en las escuelas. Women were not given the same opportunities as men because of fear that the men would, go ahead. Women were not given the same opportunities as men. A la mujer no se le daba la misma oportunidad que se le daba al varón. Because the men feared that the woman would become too independent. Porque el hombre temía que la mujer se volviera muy independiente. And we see in this culture, y vemos en esta cultura, women have become more independent. Que la mujer se ha vuelto más independiente, más independiente.
Many of them have done amazing things with that. Muchas de ellas han hecho cosas increíbles con eso And have helped the society through their independence y han ayudado a la sociedad a través de su independencia, and with their intelligence and abilities. así como con sus dones y habilidades e inteligencia. And then there's always the unscrupulous men who take advantage of independent women and turn them into objects for sense Y gratification. siempre está el miedo de los señores que tienen la habilidad de ocuparlas en gratificación de los sentidos y volverlas objetos. Sí, pero no dijo miedo. Dijo, y siempre So están- when Prabhupada, Sorry, one second. oh, Siempre están aquellos hombres que se aprovechan, siempre están aquellos hombres que se aprovechan de la independencia de las mujeres para volver objetos de sus sentidos. ¿Se escucha? ¿Entiendes? ¿Se escuchó? ¿Sí? En Acura no me escucho. Pero... when Prabhupada says women need to be protected, Cuando Prabhupada dice que la mujer ha de ser protegida, what are they being protected from? ¿de qué? ¿La quieren proteger de qué cosa? Greedy, egoistic Avaricia. men who will take advantage of them. De los varones que quieran sacar provecho de ella. They don't need to be protected from gentlemen. De los caballeros no necesita una mujer ser protegida. So that's a society, that's something in the society O sea, eso es algo en la sociedad. that we should be thinking, why do they need to be protected? Children, women, older people. Porque también, ¿por qué necesitan ser protegidas? La mujer, los niños, los ancianos. You protect something when it's precious, not because it's a Uno problem. protege lo que precia, lo que es precioso. No lo que es So un a woman, problema. as the mother of your children, or the mother of the children of the society, Entonces, la mujer como madre de tus hijos o madre de los hijos de la sociedad is precious es preciosa and needs to be protected from those who will abuse them. y necesita ser protegida de todo el que quiera abusar de ella. Not because they're a problem and contaminated, as the society has, even the Indian society has propagated that point. No porque ella sea problemática o Contaminada. me acuerdo qué cosa. Contaminada. Eso. Como la cultura védica también lo ha así propuesto. And I was in Prabhupada's room in Los Angeles. Yo estaba en Los Ángeles en los cuartos de Srila Prabhupada. When one reporter asked Prabhupada, why do you say women are less intelligent? Cuando un reportero o una reportera le preguntó a Prabhupada, ¿por qué dice usted que la mujer es menos inteligente? And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, that anyone who comes to Krishna consciousness is most intelligent. cualquiera que se acerque a la conciencia de Krishna es de lo más inteligente. And then later on, I have a friend who's a very, very intelligent devotee. Yo tengo un amigo que es un devoto muy inteligente, Narayani Mataji, una devota, Narayani Mataji. Narayani Prabhu. Narayani Prabhu. She is actually guru to one disciple. They allowed her to be guru. She should be a guru to many, but she's guru to one disciple now. Ella es maestra espiritual de un discípulo, está autorizada, debería ser maestra espiritual de bastante más, pero por lo menos de uno. And when so intelligence, when Prabhupada, first of all, let me go back. Yo vuelvo, retrocedo. When Prabhupada said, anyone who comes to Krishna consciousness is most intelligent, Cuando Prabhupada dijo, cualquiera que venga a la conciencia de Krishna es de lo más inteligente.
he meant that intelligence is not a question of gender. Él dijo, la inteligencia no es un tema de género, It's a question of your spiritual awareness. es un símbolo de tu conciencia espiritual. And that's supported in the Chaitanya Charitamrita. Y eso está basado también en el Chaitanya Charitamrita. Ahí se declara lo mismo. Where Lord Chaitanya is teaching Ramananda Roy about Varnashram. Donde el señor Chaitanya le está enseñando a Ramananda Roy acerca de el Varnashram. And there he says that the status of someone in Varnashram is not determined by birth. Y donde dice que la posición de uno dentro del Varna y el Ashram no está dictaminado por el nacimiento. It's not determined by what kind of body you have or where you were born or if you're a man or woman. No está determinado en qué lugar naciste, en qué raza o si eres hombre o mujer. It's determined by the quality of your consciousness, the quality of your character. Sino que está determinado por la calidad de tu carácter, de tu temperamento. So we follow Lord Chaitanya and on that. Así que nosotros seguimos al señor Chaitanya con respecto a eso. And I was going back to my friend Narayani. Y vuelvo ahora a mi amiga Narayani. She was asked the same question. A ella se le preguntó lo mismo. About why Prabhupada says women are less intelligent. Acerca de por qué si la Prabhupada dice que la mujer es menos inteligente. And she said they're less intelligent when they follow men who are less intelligent. Y ella dijo, bueno, son menos inteligentes cuando siguen hombres que son menos inteligentes. Because sometimes women have soft hearts and they think, oh, I can help this person. He has potential. Porque a veces la mujer tiene el corazón débil y dice, bueno, esta persona tiene potencial, este hombre tiene potencial. And sometimes they spend their whole life or many years of their life trying to help the person reach their potential. Y a veces pasan muchos años o incluso la vida entera tratando de ayudarlo a desarrollar su potencial. That can be less intelligent. Ahí puede ser menos inteligente. So there's a lot more that we could discuss on this, but I think for today, I think that's Creo que por hoy está bien. And you can write your questions down for next time. Y también pueden escribir las preguntas que ustedes quieran para la próxima vez. Y ya van más de 2 horas. Muchísimas gracias. Thank you very much. Can you hear me? Yes. ¿Pueden escuchar ustedes? ¿Pueden escuchar los devotos? Okay. Sí. Gracias por su tiempo. A mí, personalmente, como siempre, me siento enriquecida por su guía. I say I am very grateful personally. I feel always enriched by your guidance and I feel very touched by your words. And I'm more than grateful that you're giving us so much of your valuable time to do this for us. And so often we are becoming kind of very Thank you. recipient of that. No sé si alguien más tiene algo que le quieran decir, agradecimiento o alguna cosa. Después me lo dicen a mí, yo prefiero que se lo digan a ella. Okay, you go ahead. Arya? Hare Krishna, my obeisances. You have been a lot of nectar for us, and we hope to see you again soon. Thank you. Thank you so much. I told them to open the mics and tell you because later they tell me, but I want them to tell you directly. Oh, it's okay. Somebody else? ¿Alguien más? Yo quiero agradecerle mucho por toda esa experiencia compartida y fundamentada en las Shastras.
I want to thank you for all your experience that you have shared and all that you have experienced, and also they are based on the Shastras. Thank you. Y me agradó mucho cuando me explicó esa conversación de señor Chaitanya y Ramananda Rai, y esa sonrisa suya cuando se sintió así satisfecha por conocer, ¿no?, realmente lo que plantea el señor Chaitanya para las entidades vivas. She said that he was very touched by your telling the story of Ramananda Roy and Lord Chaitanya, and your smile on realizing the Lord Chaitanya missions. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. Lili, Gracias. Gracias. ¿alguien tiene el micrófono abierto? No sé si quieren decir algo. O Rocío, o alguien. Okay. No, gracias, muchísimas gracias. Thank you very much. Rocío, Thank you. Jorge, no, everybody's. Okay. Okay. Thank you. And there, one more. We'll see you. One more. I'll try to get my Zoom working for next time. One I'll more. figure it out. One more comment. Krishna. Okay. Go ahead. Gracias. Lisa. Gracias. Adibol. Thank you. And have darshan. Arriba. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. We Thank make you. it work somewhere. Hare Krishna arrange. Thank you. Take care. Bueno, gracias a todos y todas.